guardar por si hay dudas, por si hay elementos que tenemos que volver. Entonces, les vuelvo a recordar, por aquí quedaron en esta publicación de la línea melódica, aquí quedaron las grabaciones de estas clases que nos gastamos viendo la línea melódica, y ahora esta grabación va a quedar aquí es en el tema que sigue, la unidad 2, principios del contrapunto. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a presentar, tenía que presentar aquí. Denme un segundito que vamos a presentar el tema nuevo sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a trabajar en general en este semestre sobre el contrapunto a dos voces. Hay muchas otras, digamos, se pueden utilizar muchas más voces para trabajar también en el contrapunto. Es normal que una fuga, por ejemplo, tenga 4 voces o incluso más. Sin embargo, este es un curso de introducción, y la parte que nosotros vamos a hacer a 3 voces va a ser más bien de análisis. Al final del curso, cuando veamos la fuga, vamos a hablar de 3 y de 4 voces. Muy bien, pero en un comienzo, digamos que los fundamentos están en el uso de 2 voces. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y cuéntenme por favor si ahí están viendo el, mi pantalla. Sí, ok, gracias. Denme un segundito que esto no está funcionando muy bien aquí. Bien, vamos a presentarlo más bien en este otro software. Bien, muchachos, sí, aprovecho que este computador se me está poniendo un poquito lento, y voy a tomar la asistencia de la clase de hoy. Hoy es 20. Voy a mirar aquí quiénes están y quiénes no han llegado, porque creo incluso que hay algunos compañeros que se matricularon y que quedaron matriculados en esta clase y no se han dado cuenta que no están. Bueno, entonces por aquí tenemos Santiago, Tatiana, Manuela. Manuela tiene un permiso por estos días. Carlos Andrés Zapata y Sebastián Puerta. Yo creo que Sebastián quedó mal matriculado porque él no ha asistido a ninguna clase. Bueno, si alguien conoce a Sebastián, muchachos, y le puede decir, yo de todas maneras le voy a escribir un correíto para que tenga en cuenta que esta clase le quedó como matriculada. Bien, voy a apagar mi cámara en este momento a ver si funciona mejor el internet. A ver. Ay, eh, Bien, es que en este otro software me permite rayar y anotar cosas ahí, pero no está funcionando. Qué raro. En un segundo, que tengo 2 monitores aquí en este momento funcionando. Voy a quitar uno de los dos a ver si eso mejora. Si eso nos mejora el rendimiento.
Bien, aquí ya tenemos esto. Bueno, muchachos, entonces la idea es que, ¿qué vamos a mirar cuando hablemos del contrapunto a dos voces? Eh, Tenemos esta parte, principios del contrapunto a dos voces. Aquí todavía no vamos a aplicar, digamos, escritura como tal. Vamos a ver en qué consiste el contrapunto a dos voces y qué principios deben funcionar. Nos dicen, si vamos a analizar un gran, digamos, cuerpo de música del contrapunto de los siglos XVII y XVIII, encontraríamos que hay ciertos principios que permanecen o prevalecen en esta música. Estos principios necesitan ser examinados antes de que empecemos a hacer ejercicios a dos voces y los más importantes son los que vienen a continuación. Fíjense esta parte, cada línea debe ser buena en sí misma. Es decir, si nosotros tenemos dos, tres, cuatro voces, cada una de esas líneas melódicas debe ser una buena melodía. Por eso acabamos de ver algunos principios sobre qué es una melodía, cómo debe ser, digamos, su dirección, sus asuntos armónicos, melódicos, el grado, conjunto, el salto, etc. Entonces, cada línea debe ser buena. Ahora, debe haber suficiente independencia entre las voces en términos de dirección y de movimiento rítmico. Es decir, que las dos voces no tengan el mismo ritmo, que no sean homorrítmicas. Normalmente vamos a ver que una voz está haciendo algunas subdivisiones mientras otra voz hace otros valores. Y lo mismo, esa dirección, por ejemplo, que sea independiente, que no tengan las dos melodías el mismo momento, el clímax, sino que una lo tenga en un momento y la otra melodía lo tenga en otro momento. De esa manera hay, digamos, un balance. De otro lado, debe haber suficiente en común, ojo, deben tener en común esas dos melodías suficiente cosas que sean, por ejemplo, estilísticamente, que sean motívicamente, armónicamente, que tengan cosas en común, de manera que nosotros reconozcamos que hay un todo convincente cuando está combinado. Es decir, los motivos rítmicos melódicos de una melodía también los podemos encontrar en la otra. Hay cierta relación entre ellas para que uno diga, ve, estas dos melodías son de la misma pieza musical. Pero al mismo tiempo, fíjense que es difícil, entre comillas, este segundo punto porque deben ser suficientemente independientes como para que uno no diga una melodía depende de la otra, una es como una copia de la otra, sino que son independientes. Entonces, es un equilibrio entre cosas comunes y cosas variadas, entre lo que es, digamos, continuo y lo que es lo que encontramos de común entre ellas dos y lo que encontramos de diferente entre ellas dos. Entonces hay que tener un balance en esas cosas. Fuera de eso nos dicen, las líneas deben implicar una buena sucesión armónica. Acuérdense que cuando tenemos dos o tres líneas, entre ellas se nos van a implicar unos acordes. Si yo en una voz tengo do mi y en la otra voz tengo mi sol, ahí estoy implicando un acorde de do mayor, do mi sol, ¿cierto? Entonces, esa parte armónica entre las dos melodías debe funcionar bien. Por ejemplo, si yo tengo ese primer compás en do mayor, las dos melodías deben presentar las notas, sus notas principales o las notas que están involucradas deben corresponder a ese acorde. Por lo tanto, esa sucesión armónica debe estar implicada entre las dos melodías. Y en un punto dado, el oído no solamente escucha las melodías, sino que escucha armónicamente el resultado de los acordes que se van dando. Estos sonidos verticales deben representar una progresión armónica satisfactoria. Muchachos, cuando estemos haciendo melodías de esta, digamos, de este tipo más tradicional, deben representar una progresión armónica de las que ustedes ya conocen de estructuras de la música, que son unas, digamos, que correspondan a las que funcionan bien en esta época, a la práctica común. Vamos a hacer otros ejercicios que se van a salir de esas sucesiones armónicas tradicionales para que pensemos cómo puede ser el contrapunto en otros estilos, por ejemplo, en jazz o en música colombiana, eso ya como dependiendo del gusto de cada uno. Muy bien. En este estilo, o muy importante lo que nos dice Kenan, en este estilo las voces deben ser primariamente consonantes con las otras. La disonancia puede estar presente, pero en cantidades más pequeñas que la consonancia. Muchachos, ¿eso en qué se traduce? En que las notas del acorde y las notas de figuración deben tener ese balance.
principalmente de tener notas del acorde y menos cantidad de notas que no son del acorde. Bien, por aquí nos dicen que este es el primer ejemplo, muchachos. Aquí hay un error en el texto de Kenan, para que lo tengan en cuenta. Este no es el primer ejemplo. Nos dice, consideremos estos puntos en el ejemplo 1. Fíjense que ese ejemplo 1 es una sola melodía. Aquí hay algo que no funciona. Entonces yo por aquí puse esta notica, está puesta aquí, si ustedes abren, dice no corresponde. El extracto correcto es el mismo del ejemplo 5 de este capítulo. Entonces, Kenan va a empezar a hacer aquí una serie de explicaciones sobre el ejemplo, pero el ejemplo que tenemos que tener en cuenta es este que hay por acá, el ejemplo 5. Bien, este que tenemos acá. Hagamos un pequeño análisis de este ejemplo. Estamos en la tonalidad sol menor, por aquí vemos que empezamos en sol, por aquí terminamos en sol si bemol, estamos en sol menor. Este es un extracto de las invenciones, de una de las invenciones a dos voces. Muchachos, discúlpenme un momentico, ya voy. Bien, entonces vamos a mirar esas implicaciones que nos decía Kenan que deben funcionar, y nos decía, primero que todo, debe haber o cada melodía debe ser buena en sí misma. Aquí, por ejemplo, vemos que hay unas frases. Esta no es toda una frase, sino que son frases más de una sola idea. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta primera parte. Fíjense cómo subimos por grado conjunto, hacemos un salto, movimiento contrario, más grados conjuntos, un salto más grande, movimientos contrarios, etc. Fíjense que la dirección de esta melodía básicamente me va proponiendo un ascenso hasta este si, bajamos, luego tengo otro ascenso al do, luego tenemos por aquí otro ascenso nuevamente al si, pero luego al re. Entonces vemos que subimos si, do, re, ¿cierto? Entonces hay como esos pilares fundamentales que veíamos en la melodía, aquí los estamos viendo. Si miramos desde la parte, digamos, inferior, tenemos una escalita que sube desde re y vuelve a llegar por aquí al re, más adelante baja al do, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo como unos puntos en los cuales nos vamos apoyando. Esta melodía vemos que tiene una dirección, ¿cierto? Si tocamos aquí, perdón, estoy tocando, sí, y luego bien, entonces ahí vamos viendo que los grados conjuntos, los saltos, etcétera, van teniendo una buena complementación entre ellos. Ahora, fíjense cómo la melodía inferior es diferente, es bastante distinta. Si vemos la superior, tiene como unos movimientos de ascenso bastante largos y de caídas, ascensos y caídas, ascensos. Mientras que la melodía inferior se queda un poco más en un rango. Fíjense que de cierta manera notamos que la melodía superior es como más importante en este momento, sin que la melodía inferior tenga digamos, una mirada como de acompañamiento, no, más bien está en un segundo plano, no tiene que ser tan importante, por lo tanto no tiene esos saltos que la destacan tanto. Esta melodía inferior entonces es mucho más básica, pero fíjense que tiene una buena configuración. Por ejemplo, aquí empezamos en sol, fa sostenido, sol, la, sol, fa. Miren que todo esto se construye en torno a este sol, bordadura inferior, bordadura superior, vamos bajando, vamos al mi. Luego bajamos al mi bemol, al re, ¿cierto? Y luego por aquí volvemos al sol, fa, sol. Entonces, tiene una dirección, la dirección es bajando, a pesar de que la vemos mucho más como centrada en su puntico. Esta melodía tiene su dirección que es descendente. Básicamente estas serían las notas. Eh,
entonces también es una buena melodía en sí misma. Contrasta con la melodía superior, es decir, tiene cierta independencia. Ojo, pero fíjense que, por ejemplo, rítmicamente mantiene las mismas ideas de la melodía superior. La melodía superior está en subdivisión de corcheas, esta utiliza corcheas semicorcheas, esta utiliza también semicorcheas y negras. Es decir, no hay un contraste, por ejemplo, no tenemos una melodía aquí que sea en saltillos, o en saltillo invertido, o en tresillos, ¿cierto? O que sea todo blancas, o todo negras. No, fíjense que hay un equilibrio y hay una similitud entre ambas melodías. Muy bien. Fuera de eso, nos decía Kenan, si volvemos aquí a la primera página, fíjense que nos dice, entonces, cada línea debe ser buena en sí misma, muy bien. Debe haber suficiente independencia entre las voces en términos de dirección y movimiento rítmico. Claro, la dirección de la melodía es muy distinta a la segunda y en el movimiento rítmico hay momentos en que coinciden y momentos en que son distintos. Debe haber suficiente en común, ya vimos, de manera que se fusionen en una buena todo convincente. Ahora nos dice, las líneas deben implicar una buena sucesión armónica y en este estilo deben ser primariamente consonantes y deben las disonancias estar más esporádicamente. Volvamos a mirar eso entonces. Fíjense que nosotros aquí podemos ver que en cuanto a la armonía, este sol en el bajo nos ayuda mucho a clarificar esa armonía, porque si nosotros empezáramos aquí desde el re, mi, fa sostenido, no tendríamos como esa claridad. El sol con el re y por aquí este si, miren que tenemos entonces notas del acorde, sol, re. Mi, be cuadro, fa sostenido serían notas de paso, ahí están las disonancias. El sol vuelve a ser nota del acorde, el si también y este sol. Y este la que está por aquí es una notica de paso que proporciona disonancia. Fíjense entonces que aquí empezamos a ver cómo se van fusionando en acordes estas voces. Entonces el sol con el si es sinónimo del sol menor. Luego tenemos fa sostenido contra la. Ahí cambiamos la armonía. Fa sostenido la y por aquí la fa sostenido. ¿Sí? Miren, hay muchachos que ahí ya estamos en otra armonía. Así tengamos el sol y el sol, ese sol está en situación métrica débil. De aquí pasamos de esta parte de tener entonces el ¿cierto? Ahí claramente nos damos cuenta que aquí pasamos a una dominante. Muchachos, ¿cómo se llama esto? Ojo, esto lo vimos en estructuras. ¿Cómo se llama lo que ocurre aquí? Este fa sostenido, sol, la, y aquí hacer la, sol, fa sostenido. ¿Cómo se llama eso? Eso no es un movimiento espejo. Movimiento espejo es una inversión, sí, o sea, estas suben y estas bajan, hay un movimiento contrario. Pero hay algo más en las notas, más que solo el movimiento. Eso es parte. Adelante los que levantaron la mano. Profe, eso no se llama el intercambio de voces. Muy bien, muchachos, el intercambio de voces. Lo vamos a ver todo el rato. Muchachos, vamos a encontrar esto en la música barroca muchísimo. Miren que el intercambio de voces se da cuando tenemos aquí, por ejemplo, este fa sostenido y allá es a donde llegamos. Fa sostenido y fa sostenido. Y partimos del la y llegamos en la otra voz al la. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente un séptimo, ¿cierto? Y empezamos en un séptimo. Si lo vemos como un séptimo, pensémoslo como un séptimo. Séptimo en estado fundamental, este fa sostenido contra el la, y luego en este punto el séptimo en primera inversión. Si no tuviéramos este sol, si quitáramos este sol y este sol, lo que tendríamos es un cambio de disposición del acorde. El fa sostenido, que es la fundamental del séptimo, pasa a la tercera, que sería la primera inversión del séptimo. Entonces, en ese cambio de disposición del acorde, lo que podemos encontrar y lo que vamos a encontrar mucho en la música de esta época es el intercambio de voces. ¿Sí? Entonces se llama intercambio porque las notas básicamente se intercambian. El fa sostenido se va para la voz de arriba
y el la se va para la voz de abajo, entonces como que se intercambia. Ahí miren que en el medio queda una octava. Esa octava es la que nos da pie, en estructuras lo veíamos, para el acorde 6/4 de paso. Aquí en la mitad se podría hacer un acorde 6/4 de paso. Claro, aquí rítmicamente es muy cortico, pero si tuviéramos notas más largas tendríamos el acorde 6/4 o podríamos hacer un acorde 6/4 de paso. Bien, quería simplemente señalar esto, muchachos, por lo que les decía, vamos a encontrar este intercambio de voces muchísimo, entonces ténganlo como un recurso para usarlo. Ustedes lo pueden usar en sus ejercicios, bastante lo van a ver. Muy bien, entonces miren que por aquí teníamos adicionalmente entonces este sol, aquí tendríamos re7, incluso hasta por acá, este re7 que haría, miren que tiene una resolución. Fíjense que a Bach no se le olvidó, mucho cuidado muchachos, fíjense que a Bach no se le olvidó resolver este fa sostenido que es la sensible. Está por aquí, está por aquí. En la voz inferior, como está yendo hacia el mi, no lo hace, pero la voz superior va del segundo grado al primero. Es decir, a distancia nosotros estamos oyendo que la sensible que él nos dejó por allá en la escucha la resolvió aquí. Uno podría decir, hey, pero esa sensible también estaba por aquí en la parte inferior, ¿por qué no la resolvió? Porque si hubiera resuelto las dos voces, tendríamos un final, una sensación como de final, y apenas estamos empezando, ¿cierto? Entonces lo lógico es que una voz vaya a la tercera y otra voz vaya a la fundamental, si fuéramos a resolver en un primero, pero aquí Bach no resolvió en un primero, ¿sí? Para que tengamos eso en cuenta, muchachos, entonces, por aquí, digamos, cuando no son finales de frase todavía, vamos a tener que no resolvemos en una octava, ¿sí? Bien. Fíjense que aquí, además por el movimiento cromático, Bach nos está llevando es más bien como a una especie de ¿qué? Con este mi be cuadro. Adelante. Sí, muchachos, adelante. ¿Alguien creo que levantó la mano? ¿Sí me escuchan? Hola. Ahí ya te escuchamos, Kelly. Ese fue. Profe, te estaba preguntando que entonces solo los finales se termina en octavas. O sea, el resto, o final de frase, ¿en qué momento se utilizan esas octavas? Esas octavas se utilizan cuando tenemos finales importantes, por ejemplo, un final de una sección o el final de la pieza. Pero no, por ejemplo, el final de la primera frase, el final de la segunda frase. De pronto, si tenemos el final de la primera sección en la invención, puede que ahí tengamos un final que termine en octavas, ¿cierto? O en unísono. El final de la pieza también. Pero en los finales de frase intermedios no vamos a encontrar eso. ¿Sí? Bien. Ah, listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Bien, por aquí entonces tenemos, muchachos, que como seguimos ese movimiento cromático que nos está mostrando aquí, fa, sol, perdón, sol, fa sostenido, fa be cuadro, mi, aquí llegamos como una especie de dominante secundaria que se está dando por la secuencia. Esto podría sonar como un do mayor dominante de quién, do mayor dominante de fa, exactamente, de un fa natural. Ahí pues es raro porque no, el fa sería el séptimo natural de la escala de sol menor, entonces más bien lo que estamos viendo aquí es una secuencia. Esas secuencias que se salen de la tonalidad se llaman secuencias politónicas. Entonces miren, aquí nos vamos por un acorde como de una especie de mi disminuido, porque tiene, o de do mayor, si lo pensamos como el do, nos falta más información, aquí tenemos do, mi, ¿cierto? Sin embargo, ese do mayor, que podría ser una dominante, con este si, miren, con este si, no representa necesariamente la dominante de fa. Podríamos pensarlo como dominante de fa y que resolvió de manera rota al re. Esa puede ser una manera de verlo. De hecho, fíjense el salto sol-re, ¿cierto? Pero todo eso se nos daña por aquí cuando vamos al sol y ya vuelve y nos presenta tónica, sol si bemol, do sostenido. Miren lo extraño del ritmo armónico de Bach.
El ritmo armónico, muchachos, uno cree que en el barroco es igual que lo que le enseñaron en estructuras para el periodo clásico, y no es así. En el periodo barroco el ritmo armónico es un poquito menos cuadrado, ¿sí? Menos como en patrones de tiempos o de compases o de dos tiempos más dos tiempos, etc. No, fíjense aquí como por ejemplo tenemos las dos últimas semicorcheas hacen la dominante. Y fíjense este sol también aquí raro, que a mitad del pulso entró esta tónica, se quedó la otra mitad del pulso y terminamos las dos últimas semicorcheas en dominante. Bueno, eso también depende un poco de la cantidad de notas que tiene la partitura, ¿sí? Eso es un poquito también determinado por eso. Muy bien. Lo que sí es importante notar, muchachos, es que este acorde que tenemos acá se mantiene y las notas digamos, lo respaldan. Este mi con este sol es parte del acorde de do mayor que vimos ahorita. Miren otra vez el intercambio, mi fa sol, sol fa mi, ¿cierto? Ahí tenemos ese intercambio. Luego aquí también tenemos las notas mi contra do. Ahora ese acorde que era do mayor se convierte en do menor, do mi bemol, se convierte en do menor y pasamos ahí sí tendríamos como un cuarto de la tonalidad y luego pasamos a esta especie de dominante. Miren que el re me marca fuertemente la dominante, este quinto como un quinto, aquí teníamos quinto primero y luego volvemos al quinto y volvemos al primero. ¿Sí? Este re se me queda ahí muy marcado como la dominante. Muy bien, a ver que esto me puso aquí se me bloqueó. Bien, entonces muchachos, ahí vemos esos primeros elementos que nos dice Kenan sobre digamos, los aspectos que tengo que tener en cuenta entre las dos voces en el contrapunto a dos voces. Volvamos a abrir acá. Lo que yo les propongo en este momento es que ustedes entonces para la siguiente clase vuelvan a revisar. Yo lo que hice fue básicamente tomar, acuérdense que este ejercicio no va aquí, sino que tomamos como punto de partida el ejercicio número 5. Ahora, Kenan lo que va a hacer por aquí es hablar de esa independencia de voces, de la cualidad de cada una de esas voces independientes. Entonces por aquí, cuando nos habla de la independencia de las voces, nos va a hablar también de esos aspectos que hacen que las voces se sientan muy dependientes entre sí. ¿Cuáles son ellos? Las quintas y las octavas, por ejemplo, paralelas, ¿sí? Luego nos habla de aquí unísonos, quintas, octavas paralelas y directas, etc. Ay, ¿esto por qué se volvió a...? Bueno, bueno, ya se desbloqueó. Entonces fíjense que aquí nos habla de los unísonos, quintas, octavas, para que se fijen muy bien en estas partes, las quintas y las octavas, tanto directas como paralelas. Nos habla de la unidad entre las dos melodías, ¿sí? Entonces por aquí nos presenta, nos vuelve a mencionar eso y nos dice varias cositas para que ustedes lo estudien. Muchachos, además de ir hasta ese punto, vamos a continuar y vamos a hablar, el texto nos va a mostrar sobre las implicaciones armónicas. Entonces, aquí en este ejemplo nos empiezan a mostrar en círculo las notas extrañas al acorde. Esas notas extrañas al acorde empiezan entonces a aparecer y a ver cómo vamos a tener o en lugares principales las notas del acorde o más abundantes las notas del acorde, ¿sí? Más que las notas que no pertenecen al acorde. Denme un segundo que esto está funcionando, pero vamos a abrirlo por aquí porque quiero indicarles hasta dónde lo vamos a estudiar para la siguiente clase. Que ustedes lo lean y lo revisen. Bien. Bien, aquí tendríamos lo de las implicaciones armónicas. Muy importante, muchachos, que lean esta parte de la elección de las notas del acorde. Básicamente nos están mostrando que si nosotros tomamos dos notas, porque como estamos trabajando a dos voces, solamente en cada momento vamos a tomar máximo dos notas del acorde. Entonces nos dicen,
qué pasa si tomamos solo la tercera y la quinta, o si tocamos la fundamental y la quinta, o si tomamos la fundamental y la tercera. ¿Qué elecciones debemos hacer ahí? Si hay doblajes o duplicaciones, ¿qué notas podemos duplicar? ¿Cómo escogemos las armonías que se están presentando? Es decir, la sucesión armónica, ¿cómo lo debemos plantear? Y por aquí nos hace un repaso Kenan de los acordes de 6/4, que es importante tenerlo en cuenta. Miren que por aquí, tengan muy en cuenta que aquí en el Classroom yo les puse también un pequeño repaso sobre los acordes 6/4. En esta parte que está por aquí, en ese principios del contrapunto a dos voces, está el documento. Fuera de eso les hago un resumen del documento. No quiere decir que con ese resumen ya tenemos todo, no, ese resumen es como para guiarnos en este documento. Y aquí hay un PDF de repaso de los acordes 6/4 para los que de pronto vieron esto hace más tiempo y no se acuerdan. Bien. Muchachos, esta implicación del ritmo, básicamente nos dicen qué ritmos funcionan para la época, sí, qué ritmos a nivel melódico son mejores que otros. Por aquí nos hacen un repaso de las cadencias, lo que implica las consonancias versus las disonancias, las notas no acordales también, y básicamente aquí ya empezamos a hacer los ejercicios. Entonces, hagamos una lectura de todo este documento, no es mucho, para la próxima clase. Sobre todo guíense por los ejemplos y de pronto el idioma, si en el inglés les cuesta un poquito más, guíense más por los ejemplos, y para la próxima clase traigan las dudas y las preguntas que resulten del documento, ¿sí? Entonces para la próxima sesión vamos a volver a mirar qué dudas quedaron y empezamos a hacer ejercicios de detección de errores. Estos ejercicios de detección de errores empezamos a mirarlos, que ustedes los van a entregar también como una tarea calificable. Muchachos, cuéntenme si quedó claro lo que vamos a hacer o si hay dudas y preguntas. Bueno, entonces dejamos hasta ahí, y para la próxima clase entonces espero que todos hayan leído bien el documento, anoten esas dudas, esas preguntas que tenemos para que las despejemos y empecemos a trabajar ya más en lo práctico. Listo. Entonces muchachos, quedamos así para el jueves. Listo, profe, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Listo. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Lo mismo, muchachos, gracias a ustedes y nos vemos el jueves. Listo, profe, feliz día. Lo mismo, gracias.